Estamos con el analista de datos Rodrigo Parra, conectados vía Zoom. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Si tú pudieras hacer un corte al día de hoy, ¿cuál es la situación en la que estamos con respecto al coronavirus? Bueno, la suma de indicadores al día de hoy son esperanzadores y positivos. La cantidad de fallecidos está en descenso desde hace 5 semanas. La tasa de contagios está disminuyendo ya a un nivel de 9%, es decir, se reportan 9 casos confirmados de un total de 100 muestras realizadas por día. La cantidad de pacientes hospitalizados también ha descendido en las últimas semanas. Se han desocupado 3.000 camas desde el mes de abril en camas de hospitalización, y las camas de cuidados intensivos ya no están aumentando. Por esta semana se está manteniendo en promedio la ocupación de camas UCI. Esto nos pone definitivamente en un contexto mucho mejor de lo que estuvimos en abril, pero todavía hay un largo camino que recorrer para llegar a los niveles estables en los que estuvimos en el mes de noviembre. Ahora, el tema es, ¿esto con qué tiene que ver? Con que está terminando un ciclo, digamos, una ola, y esto está encontrándose con que hemos empezado a vacunar. ¿Cuál es la explicación a lo que está ocurriendo? Pueden ser ambos definitivamente, esto de la mano con las medidas que ha ido adoptando el gobierno que, si bien no todas pueden tener un efecto directo positivo, ¿no? Como temas de horarios, domingos, pero en general, junto con el comportamiento del virus, junto con la vacunación, esta ha sido una segunda ola que en promedio ha durado similar cantidad de meses a lo que duró la primera. Esta segunda ola comenzó a finales del mes de enero, y ya estamos casi llegando a mitad de año, un poco más de un mes, y ya está en un proceso de descenso, ¿no? Esto de la mano va, como te mencionaba, con el ritmo de vacunación que se ha duplicado en las últimas semanas, la aplicación de dosis diarias, y ya hay un gran porcentaje de población adulto mayor de 80 años y ya avanzando de 70 a más, que cuentan con al menos una primera dosis, ¿no? Entonces es la sumatoria seguramente de todos los factores que están haciendo que este descenso esté ocurriendo el día de hoy. Ahora, en el servicio de información que tiene en las redes, David Rivera ha publicado un Twitter de Mateo Prochaska que es preocupante, porque dice que una de las variantes identificadas inicialmente en la India, la B1.617.2, ha sido importada múltiples veces al Reino Unido en marzo y abril, y que el número de casos por estos variantes ha aumentado rápidamente en poco tiempo, lo que según los analistas, lo que podría anunciarte es una especie de tercera ola mundial del coronavirus motivada por esta variante hindú o por similares, esta variante india o por similares, que tienen la característica de un rapidísimo contagio. Entonces, esto es una carrera contra el reloj. O sea, cuanto más rápido vacunemos, ¿no? Sí, correcto. Justamente el Reino Unido, que es uno de los países que tiene al día de hoy uno de los mayores porcentajes de vacunación de primeras y segundas dosis, la carrera contra esta nueva variante, como tú bien mencionas, la está ganando al día de hoy la nueva variante identificada en la India. Esto al menos en los casos detectados. Todavía no hay un incremento alarmante en cuestión de curva de fallecidos, incremento de fallecidos, pero así como nos pasó a nosotros con la variante británica reportada en el mes de diciembre, y luego la brasileña que la vimos en el mes de enero y febrero, estas dos variantes causaron un repunte de casos, hospitalizaciones y fallecidos, lo cual no descarta que también estemos expuestos al día de hoy a una nueva variante u otras. La carrera, como en todos los países, es prioritaria en cuestión de vacunación, y en ese sentido, como te mencionaba, en las últimas semanas la velocidad ha ido escalando y se espera que siga aumentando, pero lamentablemente seguimos expuestos a una tercera ola proveniente de alguna nueva variante. Ahora, la conclusión tendría que ser, para aprender las lecciones de los que ya nos pasó, ¿no? Porque el año pasado perdimos tiempo en relación a la rapidez para activar los contratos para la adquisición de vacunas,
Incluso hubo desactivación, gente que había sido contratada bajo el sistema CAS COVID fue desenchufada, pensando que ya había pasado esta primera ola y no iba a haber una segunda, y nos vino encima la segunda ola y no estábamos listos para enfrentarla. No nos puede pasar lo mismo. Sí, definitivamente, si vemos los datos, la cantidad de camas UCI, que son las más importantes, de contar de 1.800 camas disponibles en el punto máximo de la pandemia, cuando la curva descendió, llegamos a poco menos de 1.400 o 1.300 en ese rango camas disponibles exclusivas para COVID, porque definitivamente se fueron derivando otras enfermedades. Pero lo que no se hizo fue aumentar la capacidad previendo una futura segunda ola. En este caso, la capacidad total al día de hoy es de 2.800 camas. Han aumentado 1.000 camas más de las que tuvimos en la primera ola, pero se sigue viendo que es insuficiente porque la demanda sigue siendo mayor a la oferta, porque el sistema sigue saturado, por más que los casos y muertes estén bajando. En este momento en el cual la curva está en descenso, como ya mencionabas, es un buen contexto para prever una tercera ola, porque estamos viendo lo que está pasando en otros países, sea una nueva variante, comportamiento del virus. Hay que estar preparados tanto en oxígeno, como vimos a inicios de año, como en capacidad de camas UCI. Ahora, tal vez la clave, y tú tienes más experiencia por lo que hace, por el seguimiento que le has hecho día a día, en situaciones como esta, o sea, tienes la vacunación, que es indispensable, el tener el sistema hospitalario en constante proceso de mejora, o sea, no bajar la guardia, sino actuar como si tuviéramos la ola encima. Pero en tercer lugar es el primer nivel de atención, o sea, que eso realmente funcione, ¿no? O sea, que nos permita detectar apenas los casos empiezan ¿no? Y tomar a la gente que está infectada y darle el tratamiento oportuno y hacer los aislamientos focalizados, que es lo que deberíamos estar preparando en este momento y trabajando en este momento, ¿no? Sí, la primera atención, como ha mencionado el Colegio Médico, es de vital importancia. En esta segunda ola que comenzó en enero, pero realmente empezó el ascenso en la primera semana de diciembre, lo que se veía es que las camas de hospitalización, que son de primera atención, no se estaban ocupando, mientras que las muertes iban en aumento. Muchas personas, por temor o por desconfianza o por falta de comunicación, estaban tratando de sobrellevar la enfermedad en sus domicilios. Y luego la curva de ocupación de camas UCI, la que depende de ventilador mecánico, fue la que iba aumentando sin que aumenten las camas de primera atención. A diferencia de la primera ola, que todos acudían al servicio o el sistema de salud ante el menor síntoma. Ante una tercera ola se tiene que reforzar la comunicación, como también la logística, disponibilidad de la primera línea de atención, para que no volvamos a pasar por lo mismo. Sabemos que justamente los primeros síntomas son los más importantes en detectar para dar un mejor tratamiento. Esto lo viene diciendo siempre el Colegio Médico, y es una oportunidad nuevamente, con todo lo anterior mencionado, para que una tercera ola no genere la misma cantidad de muertes en exceso que nos ha dejado o nos está dejando aún esta segunda. Ahora, lo tremendo es que ¿cuál es el último reporte? Ya bajamos de los 300 muertos por día, ¿no? ¿Cuál es el último reporte que tú tienes? Sí, nos mantenemos en un promedio de 300 fallecidos por día, poco menos de este número, pero ya no son las más de 400 muertes que se reportaban hace poco más de 3 semanas. El promedio por ahora se está manteniendo en 300 muertes confirmadas. Si vemos, por otro lado, el Sistema Nacional de Defunciones, que nos da las muertes por toda causa y por ende el exceso producido por COVID en muertes en domicilio, todavía hay un exceso de 600 muertes en exceso al día de hoy. Esta curva está descendiendo día a día, pero todavía es la diferencia muy amplia comparado a las muertes que se reportaban antes de la pandemia. Rodrigo, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil, como siempre. Un abrazo. Y yo creo que las lecciones tenemos que aprenderlo, no nos pueden pasar las cosas dos veces.